Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Acompáñanos cada semana y de la mano de nuestros expertos en salud, nos platicarán sobre diferentes temas de interés, así como recomendaciones acerca de tu salud y la de los tuyos. Esto es Actitud Saludable. Comenzamos. Hola, soy la doctora Anaí Dresser, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y hoy voy a hablarles sobre el uso adecuado de antibióticos y la prevención de la resistencia bacteriana. Seguramente en estas semanas han escuchado hablar mucho sobre los antibióticos, y no es una sorpresa porque durante noviembre se celebra la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de los antibióticos. ¿Y por qué dedicarle una semana entera a estos medicamentos? Empecemos por el principio. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones causadas por bacterias en los seres humanos y en los animales. Algunos ejemplos de antibióticos seguramente los conocen: la penicilina, la amoxicilina, la eritromicina, la ciprofloxacina y muchísimos más. No obstante, la mayor parte de las infecciones comunes con las que nos enfrentamos día a día, gripes, catarros, diarreas, tos, dolor de gargantas, están causadas por virus, no por bacterias, y por lo tanto no requieren antibióticos. No obstante, hay algunas infecciones que sí están causadas por bacterias y sí requieren de antibióticos. Algunos ejemplos son la neumonía, las infecciones de vías urinarias, infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, algunas infecciones gastroenterales como la tifoidea, la disentería, infecciones de heridas, incluso algunos casos de faringitis o infección de garganta. Algunas pocas no son causadas por virus, sino por bacterias. En estos casos sí está recomendado usar antibióticos porque incluso pueden salvarnos de infecciones graves, por ejemplo, en el caso de una neumonía. Entonces, los antibióticos son, de cierta manera, medicamentos milagrosos porque nos pueden salvar la vida. Desgraciadamente, hay un gran problema: la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana o resistencia a los antibióticos ocurre cuando estos pequeños seres, las bacterias, están expuestos a los antibióticos y desarrollan defensas contra los antibióticos. Esto hace que los medicamentos ya no sirvan, creando infecciones que son resistentes y muy difíciles de tratar. Entonces, infecciones como una neumonía, una infección de riñones puede llegar a causarnos la muerte. Sabemos bien que la resistencia es un mecanismo natural de defensa de las bacterias, pero este fenómeno se incrementa por el uso inadecuado e injustificado de antibióticos. Por ejemplo, usarlos cuando no los necesitamos para un catarro común o usar tratamientos que no son los más adecuados. La resistencia bacteriana es un problema de salud pública muy serio en el mundo. El tiempo de los antibióticos se está acabando. En el 2019, la revista Lancet hizo una investigación que concluyó que cada año se mueren en ese año cerca de 5 millones de personas por infecciones causadas por bacterias resistentes. Esto es algo terrible y desgraciadamente es un problema que está empeorando. La buena noticia es que podemos ayudar a contener la resistencia bacteriana. ¿Cómo podemos hacerlo? De dos maneras distintas. Una, previniendo las infecciones, y otra, usando los antibióticos de manera adecuada. La higiene es nuestra mejor defensa contra las infecciones, y si no nos enfermamos, entonces evitamos el uso de los antibióticos y con esto ayudamos a contener la resistencia bacteriana. El lavado de manos es la medida más importante que podemos tomar para prevenir enfermedades infecciosas. Nuestras manos tienen microorganismos de todas las cosas que tocamos: las superficies, nuestro cuerpo, el cuerpo de otras personas, los animales. Y cuando nos llevamos los dedos a la cara o preparamos los alimentos con las manos sucias, podemos enfermarnos o transmitir infecciones a otras personas.
Sin duda, el agua y el jabón son nuestros mejores aliados para prevenir infecciones. Hay otras medidas igualmente importantes, por ejemplo, la etiqueta respiratoria, siempre cubrirnos con el antebrazo si tosemos o estornudamos, o mejor aún usar cubrebocas, siempre lavar con agua y jabón las heridas, mantener nuestras vacunas al día, mantener nuestra casa y espacios bien limpios y preparados y tener mucho cuidado en la preparación de alimentos. Con estas medidas podemos evitar enfermarnos, pero si nos enfermamos de alguna enfermedad que requiera antibióticos, entonces tenemos que tomar los antibióticos de manera adecuada. ¿A qué nos referimos con el uso adecuado de antibióticos? A usar los antibióticos solo cuando está justificado, a las dosis ajustadas a la situación de cada paciente durante un periodo adecuado de tiempo. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, lo primero que hay que hacer es eso, informarnos, reconocer cuáles medicamentos son antibióticos y cuándo los antibióticos funcionan para ciertas enfermedades y cuándo no. Lo segundo y muy importante es no automedicarse con antibióticos. Hay que usarlos solo si el personal médico nos lo receta. Asimismo, no hay que tomar antibióticos que nos hayan sobrado de un tratamiento anterior. Y si nos quedan antibióticos en la casa, no hay que compartirlos ni con nuestros familiares. La tercera recomendación para un uso adecuado de antibióticos es tener una buena comunicación con el médico. Por supuesto, no le pidas al médico que te prescriba antibióticos, pero sí hay que hacerle muchas preguntas, que nos explique por qué necesitamos tomar o no tomar un antibiótico y si se necesita algún estudio para confirmar el tipo de diagnóstico y la bacteria. Y si el médico te da una prescripción de antibióticos, hay que preguntar cuáles son los efectos adversos que podrían ocasionarnos, cada cuántas horas se debe tomar, si se deben tomar con alimentos o sin alimentos y si podrían interferir con otros medicamentos que estamos tomando. Finalmente, es importante el apego al tratamiento, seguir estrictamente las instrucciones que están en la receta. Antes se daban tratamientos muy largos, 8, 10, 12 días. Pero la evidencia más reciente muestra que en muchos casos los tratamientos más cortos son igualmente efectivos y producen menos resistencia. Un ejemplo es una infección de vías urinarias. Antes se usaban tratamientos de más de una semana y ahora generalmente con 3 o 4 días se resuelven. Pero claro, todo esto antes de suspender un tratamiento hay que consultarlo con el médico por si es necesario suspenderlo o es necesario alargar el tratamiento. Asimismo, hay que comunicar al médico cualquier efecto adverso que tengamos. Alrededor del mundo se han hecho muchas campañas dirigidas a la población para sensibilizarnos sobre la importancia de usar adecuadamente los antibióticos. Si todos ponemos nuestro granito de arena, podemos prevenir una futura pandemia de bacterias resistentes. La respuesta está en nuestras manos, en la de los médicos, en la de los tomadores de decisiones, pero también la de nosotros como pacientes, al utilizar antibióticos solo cuando es necesario y de la manera adecuada. Muchas gracias por escucharme. Soy Anaí Dreiser, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web hospitalgalenia.com. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerda, Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.